Hola, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Miguel Alexander García y hoy tengo un video especial para ustedes con temática de Halloween. Vamos a crear un personaje en 3D desde cero hasta llevarlo a Unity, empezando por el modelado en Blender, realizando las UV, pasamos a Substance Painter para crear las texturas y pintar, volveremos a Blender para crear el sistema de huesos y las animaciones y finalmente cerraremos con un pequeño proyecto en Unity. Espero que les guste. Es un video un poco más largo de lo normal. No olviden suscribirse al canal y empecemos ahora. Vamos a empezar a crear nuestro personaje. Siempre es bueno iniciar con un boceto que nos va a ayudar durante el modelado. Iniciamos con una estructura en crudo de los contornos hasta que tengamos una forma medianamente aceptable. En mi caso estoy utilizando el Autodesk Sketchbook, que es un programa gratuito, me ha gustado bastante, es bastante fácil de aprender a usar, se los recomiendo si desean probar en este tema de la ilustración digital. Aquí vamos a definir un poco la forma y los colores base que vamos a utilizar. En general vamos a plasmar nuestra idea. En este video vamos a crear una criatura con temática de Halloween. La idea que tengo es crear una calabaza que pueda moverse y que podamos luego dispararle en Unity. Y para el boceto, si lo van a hacer en digital, pueden hacer también en papel. Siempre es bueno que tengan esa referencia. Luego de allí ya sería retocar lo que son los colores para darle un poco de volumen. Y finalmente pulir los contornos en caso de que todavía no se adapten a lo que queremos. Y asignarle pues algunos efectos de iluminación. Una vez que tenemos listo el boceto, vamos a guardarlo en el ordenador porque vamos a utilizarlo de referencia más adelante. Ahora sí nos pasamos a Blender, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que siempre hago es dejar en limpio la escena, borro todos los objetos. Creo que para este personaje la forma geométrica que podemos utilizar es un cilindro. Vamos a agregarlo con Shift A, un cilindro. Unas 18 caras nos servirán. Y ahora vamos a entrar al modo edición con tabulador. Y vamos a eliminar la cara superior e inferior con la tecla X. Eliminar caras, faces. Ahora entremos al modo wireframe y vamos a darle un poco el tamaño que tenemos estimado para la calabaza. La idea que tengo para darle esa forma característica de las calabazas es seleccionar estos bordes verticales y trabajar con ellos hasta darle esa forma. Para ello vamos a seleccionar todos los bordes. Podemos hacerlo fácilmente desde el menú Select, Select Loops, Edge Rings. Una vez seleccionado todos, lo que vamos es aplicarle un bisel, que es esta herramienta. Puedes arrastrar este gizmo y con la rueda del mouse vamos a agregar una subdivisión. Ahora lo que debemos hacer es seleccionar el borde que quedó en medio. Vamos a hacerlo rápidamente. Y ahora con la tecla S vamos a escalar en todos los ejes hacia el centro. Ahora debemos alinear esos vértices porque como le hemos aplicado esta escala en todos los ejes, pues no están correctamente alineados. Y para esto vamos a utilizar un pequeño truco que le va a ser muy útil cuando estén modelando, que consiste en alinear los vértices en un eje mediante la escala. Para eso vamos a entrar al modo ortográfico, vamos a seleccionar todos los vértices que deseamos alinear, vamos a escalarlos presionando la tecla S, pueden bloquear alguno de los ejes presionando su respectiva tecla, en este caso es el Z, movemos el cursor hacia el centro y van a quedar todos alineados. Ahora repetiremos el procedimiento en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer ahora será cerrar la capa superior. Para eso vamos a seleccionar todos los bordes. Pueden presionar Alt y uno de los bordes para que lo seleccione todo. Y vamos a extruirlos. Pueden extruirlo con la tecla E. Vamos a extruirlos hasta el centro. Y ahora mediante subdivisiones vamos a darle la curvatura. Las subdivisiones se agregan con Control R. Se acercan a alguno de los bordes y él va a seguir el patrón. Vamos a agregar unas cuantas subdivisiones para ir dándole la forma.
Para no repetir este trabajo nuevamente en la parte inferior, vamos a utilizar un modificador llamado Mirror. Eso lo hacemos desde el panel de modificadores, Mirror. Y este lo que hará será reflejar en el eje Z todo lo que hemos trabajado en la parte superior. Vamos a aplicar el modificador y entraremos al modo edición para revisar que todo esté correcto. Nos deja un borde que debemos eliminar. Vamos a seleccionarlo con Alt, clic derecho y Dissolve Edges. Vamos a entrar rápidamente en modo wireframe para ajustar nuevamente el tamaño y posicionar el objeto. Ahora vamos a pasar a dibujar el rostro de la calabaza, pero antes de eso vamos a trabajar solamente en la mitad porque luego vamos a aplicar otro mirror. Entramos al modo ortográfico en wireframe, seleccionamos todas las caras de la mitad y la vamos a eliminar con X, eliminar caras. Ahora lo que se me ocurre para poder hacer lo que sería el rostro sería crear algunas subdivisiones que nos sirvan de guía para crear lo que sería el ojo y la boca. Por ejemplo, creando una subdivisión para la parte de arriba del ojo, una para abajo, una para la boca y finalmente la que sería la parte inferior de la boca. Lo que haremos será que mediante los vértices vamos a asignarle la forma más cercana a lo que tenemos planeado. Esto simplemente lo hacemos moviendo los vértices hasta conseguir la forma que queremos. En esta parte nos falta una subdivisión, ya vamos a agregarla más adelante. Seguimos moviendo nuestros vértices. Y ahora sí vamos a agregar la subdivisión que nos hacía falta para poder darle cierre a la forma. Cuando hago este tipo de ajustes me gusta mover un poco los vértices para que el cambio no sea tan abrupto, el de posición, y un poco que sea suavizado. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar las caras que comprenden el ojo y la boca, pues van a ser huecas. Simplemente las seleccionamos todas y presionamos X, eliminar caras. Ahora vamos a seleccionar todas las líneas, esos bordes que componen el ojo y la boca, y las vamos a extruir de manera de darle una profundidad. Recuerden, con la tecla E vamos a extruir. Podemos fijar alguno de los ejes. Y aquí debemos aplicar el mismo truco que vimos anteriormente para poder alinear todos esos vértices en alguno de los ejes y que queden totalmente rectos. Vamos a hacer directamente en el ojo y luego vamos a posicionarlo, ¿no? Hay que rotarlo un poco y vamos a darle un poco de escala para que resaltar esa profundidad. Este procedimiento vamos a repetirlo con la boca. Ahora lo que vamos a hacer será cerrar esos orificios. Es bastante sencillo, simplemente hay que ir seleccionando los bordes y con la tecla F se irán creando caras. Lo hacemos con el ojo y con la boca. Y una vez de que esté listo, nos toca aplicar nuevamente el modificador de Mirror. Vamos al panel de modificadores, seleccionamos Mirror. Y aquí un punto importante que debes tener en cuenta es el valor del Merge, que no sea demasiado alto porque a veces combina vértices y puede dar problemas en el futuro, así que hay que revisarlo bien. Una forma fácil es buscar la cara más pequeña que tenga tu modelo en el lado donde vas a hacer el mirror. Verificando que todo está correcto, vamos a aplicar el modificador y voy a hacer un pequeño ajuste aquí en el rostro de la calabaza para no colocar esa hendidura tan pronunciada. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de redondez a la calabaza, y para eso una de las técnicas que yo utilizo es pasar al modo de esculpir. Y con la herramienta de deformación elástica ajustamos un poco el tamaño del pincel y haciendo clic pues podemos ir moviendo algunos de los vértices hasta que llegue a la forma en que nosotros queremos. También puedes activar el modo de simetría si quieres que sea simétrico. En algunos casos es más conveniente que no sea simétrico para darle un poco más de naturalidad. Otro pincel que suelo usar es el de suavizar.
Hay que bajarle un poco la intensidad para que simplemente sean unos detalles y lo puedes aplicar en toda tu malla. Ahora vamos a aplicarle el suavizado. Para eso simplemente vamos a hacer clic derecho encima del objeto, aplicar el Shade Smooth y nos aplica de esta forma. Para que se aplique correctamente vamos a ir al panel de propiedades. En la sección de Normals vamos a activar el Auto Smooth. Perfecto. Voy a cambiar el método de visualización, voy a activar el Cavity, que me gusta trabajar de esa forma. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de la calabaza. Creo que podemos partir desde un cubo. Vamos a posicionarlo en la parte superior. Lo que se me ocurre es trabajar una sola de las hojas y luego repetirla con el modificador de Mirror. Para trabajar un poco más cómodo podemos ocultar la calabaza presionando Shift H. Ahora vamos a extruir una de las caras con la tecla E. Esa será nuestra hoja. La cara final vamos a escalarla un poco para darle la punta de la hoja. Y a partir de aquí podríamos entrar al modo ortográfico en Wireframe para mover los vértices e ir dando la forma final y agregando algunas subdivisiones que nos van a ayudar a dar esa curvatura final a la hoja. Este procedimiento que hicimos en la vista lateral vamos a repetirlo desde la vista superior. Vamos a mostrar nuestra calabaza nuevamente presionando Alt H y verificar que está posicionada correctamente la hoja. Hagamos algunos ajustes para que se acople bien a la forma. Ahora vamos a preparar el objeto para aplicar el modificador de Mirror. Aplicamos acá el modificador. Eliminamos estas caras que no las vamos a necesitar por ahora. Y lo que vamos a hacer es duplicar este objeto. Simplemente copiamos y pegamos para que se duplique. Lo vamos a girar unos 180 grados. Y ahora lo que nos toca es unirlos. Para eso, desde el modo objeto, seleccionamos los dos objetos que son las hojas. Presionamos Control J, que es de Join. Y ahora debemos cerrar esta cara. Vamos a unir estas dos primero. Seleccionamos los bordes y la tecla F. Y para unir las otras dos hojas, en primer lugar debemos acercarlas un poco. Vamos a seleccionar estas caras y con Control más pueden ir seleccionando todas las caras que estén consecuentes. De esta forma podemos acercarlas un poco. Vamos a repetir el procedimiento con la otra hoja. Y una vez que estén posicionadas debemos unir los vértices. Es bastante sencillo, vamos a seleccionar los vértices que queremos unir. Vamos a presionar la tecla M de Merge. Y aquí nos va a dar varias opciones. Podemos unirlos en la posición del primero que se ha seleccionado, del último o en el centro. Nos interesa ahora del último. Vamos a unir todos los vértices. Y ahora nos toca unir los vértices de la parte inferior. En este caso nos conviene más unirlos al centro. Y luego hacer un pequeño ajuste en la posición. Ahora nos falta el tallo. Vamos a utilizar esta cara, vamos a extruirla, a reducir su tamaño y vamos a agregar subdivisiones para darle la curvatura. Ahora vamos a posicionarla para que no se vea el espacio que hay en la parte superior. Para la parte de abajo vamos a reusar este mismo objeto, solo que vamos a eliminar el tallo. Así que vamos a girarlo 180 grados, lo ubicamos. Vamos a escalarlo un poco porque es un poco más grande. Lo ubicamos bien. Eliminamos el tallo. Y en esta parte creo que la escala también tendría que ser más en vertical. Vamos a colocar un poco más grande. Otro detalle que podemos utilizar para quitarle un poco la simetría, vamos a girar el de la parte de arriba. Y el de la parte de abajo sí vamos a dejarlo así porque desde este punto vamos a sacar las cuatro patas. No olviden aplicar el Shade Smooth. Vamos a aplicar rápidamente el Shade Smooth en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora vamos a hacer las patas. La idea es hacer una sola y luego duplicarla. Vamos a partir de un cubo. La idea es ir seleccionando las caras y haciendo extrusiones
hasta conseguir una forma similar a la que teníamos pensada. Y con la misma técnica que utilizamos anteriormente vamos a entrar al modo ortográfico y con la selección de vértices vamos a ir ajustando todo lo que sería la forma. Aquí es conveniente ocultar la calabaza temporalmente. Es importante hacer esta subdivisión en lo que sería la sección de flexión para la pata. Eso nos va a ayudar luego en la animación. Creamos un par de subdivisiones más para dar toda la curva. Es importante también dejar esta parte que sería la que toca con el piso. Ahora en la parte de la hoja vamos a seleccionar estas caras, las extruimos y moviendo los vértices vamos a darle la forma curva. Aquí podemos dividir este objeto por la mitad para aplicarle un mirror y trabajar más rápidamente. Una vez que ya tenemos la forma de la hoja y de la pata en general, todavía la forma está como muy cuadrada. Y aquí les voy a enseñar otra técnica que normalmente utilizo, que es aplicar el Subdivision Surface, que lo que hace es crear subdivisiones y suavizar toda la malla. Pero en este caso lo que haremos será prescindir de algunas líneas, de algunos bordes, de manera de que podamos reducir la mayor cantidad de polígonos posible. Pero en este caso vamos a ir seleccionando algunos bordes de los cuales podemos prescindir para disminuir la cantidad de polígonos que tiene nuestra malla. Vamos a seleccionar todos aquellos que veamos que no tienen una influencia en la forma final. Hacemos clic derecho en Dissolve Edges o disolver bordes. Hagamos una corrección en esta parte de final de la pata, que es la que va a conectar justo con el cuerpo. Y ahora sí vamos a posicionarla. Vamos a modo ortográfico y la ubicamos más o menos donde iría. Pero para crear las otras patas aquí es importante establecer un punto de pivote que nos sirva pues como punto central para girarlas. Lo vamos a hacer muy sencillo con el cursor 3D, que es ese círculo rojo que ven en medio. Vamos a seleccionar la pata, clic derecho, Set Origin to Cursor 3D. De esta forma, cuando dupliquemos, aquí simplemente es copiar y pegar, y giremos, las patas todas van a girar en torno a ese punto. Así que se nos va a hacer mucho más fácil posicionar. Si presionan Control, el giro va a ser más exacto. Vamos a colocarlas todas. Y no olviden aplicar el Smooth. Debí hacerlo con la primera, pero ahora bueno, apliquemos a todas. Ahora vamos a hacer tres pasos muy importantes cuando ustedes trabajen modelos para Unity. El paso número 1 es posicionarlo justamente al ras del suelo. Paso número 2, que esté viendo siempre al frente. Y el paso número 3 es resetear todos los transforms, ¿no? Aquí en Blender vamos a presionar Control A, aplicar todos los transforms. Y esto lo que hace es que devuelve todos esos valores a 0 y evita que tengamos problemas más adelante. Vamos a hacer el join de las patas, vamos a seleccionarlas todas y presionamos Control J y aprovechemos para renombrar nuestros objetos. Es importante para quitarnos dolores de cabeza más adelante. Vamos a colocar el nombre de patas, esta sería la cabeza, la parte superior. Ahora vamos con los ojos, vamos a partir de una esfera, tienen que ser pocos polígonos, con 4 sería suficiente. La giramos, normalmente los ojos en la unión de todas las caras es donde se coloca el ojo. Vamos a eliminar las caras que están en la parte posterior, ya que esas no se van a ver y nos consumen recursos. Y luego simplemente aplicamos el Shape Smooth y lo posicionamos y lo escalamos hasta que llegue a la posición que deseamos. Finalmente vamos a hacer los dientes, que serían el último objeto. Para ello vamos a utilizar un cono, vamos a bajar los vértices al mínimo hasta que quede una pirámide. Aquí es importante que eliminemos la cara inferior, ya que no se va a ver. Y básicamente vamos a escalarlo
y colocarlo en modo ortográfico, duplicando varias veces para hacer varios dientes sin importar mucho la posición. Los colocamos todos y luego vamos a hacer un join de todos estos dientes, y en el modo edición con los vértices vamos a darle pues una forma más personalizada. Luego en perspectiva vamos a ajustar nuevamente la posición y ya quedaría listo. Y ahora vamos al siguiente paso, que sería el unwrap de las V. Ahora vamos a crear las V. Estas V, como saben, son las que nos ayudan a crear la textura que vamos a utilizar para pintar. La idea en general es que nosotros tomemos nuestra malla y hagamos unas costuras de manera que se pueda desplegar en un entorno en 2D. Vamos a empezar haciendo las V's en la cabeza. Vamos a ocultar los demás objetos para trabajar con más comodidad. Básicamente debemos seleccionar algún borde en donde deseamos hacer la costura. Normalmente se selecciona un borde que no sea fácilmente visible por el usuario. En este caso vamos a seleccionar la de los lados. Y para crear una costura, simplemente vamos a seleccionar este borde. Vamos a presionar Alt clic para que se seleccione en loop. Y luego vamos a hacer clic derecho y vamos a ubicar la opción Mark Seam o marcar costura. En este caso, como es un cilindro, vamos a dividirlo en dos partes, de manera que se despliegue la parte trasera y la parte frontal. También necesitamos agregar unas costuras en lo que serían las cavidades de los ojos y la boca. Vamos a agregarlas rápidamente. Ahora vamos a desplegarlas para ver si todo está correcto. Vamos a pasar al layout de V. Y para desplegar las V es bastante sencillo. Simplemente entremos al modo edición del objeto. Presionamos A para seleccionar todas las caras. Y luego vamos a presionar U de V Mapping. Y seleccionamos la opción Unwrap. Eso va a ser un despliegue de todas las V del objeto. En este botón podemos activar la opción para poder ver en dónde corresponde esa cara en nuestro objeto. Pero tenemos un problema. Aquí vemos que están desplegadas la parte frontal y la trasera, pero lo que corresponde a la parte del rostro, donde están los ojos y la boca, está como muy comprimida. Y eso va a resultar en que ese segmento va a tener menor resolución que el resto. Entonces es un problema. Debemos entonces hacer una costura adicional. En este caso, como no tiene mucho detalle, digamos, el color base que vamos a utilizar, podríamos hacerla por la mitad. Creamos unas costuras adicionales y vamos a desplegar nuevamente las V. Recuerden, primero debemos seleccionar todas las caras con la tecla A, luego con la tecla U seleccionar Unwrap y él va a ser el despliegue. Está mucho mejor. Creo que vamos a quedarnos con este despliegue. Va a tener mucho más resolución lo que es la parte del rostro. Y con esto ya tendríamos las V de este objeto. Debemos ir haciendo esto mismo con los demás objetos. Pasamos a la parte superior. Aquí yo lo que haría sería separar lo que es la parte superior de la hoja con la parte inferior. Y en la sección del tallo lo dividiría por este lado y la punta. Hacemos aquí una segmentación. Vamos a seleccionar todos esos bordes. Clic derecho el Mark Seam. Y vamos a repetir el procedimiento, ¿no? Seleccionamos todas las caras. Con A, la tecla U, Unwrap. Vemos que este quedó bastante bien. Así que vamos a pasar al siguiente objeto. En este caso se ve un poco más complejo, pero en realidad lo que debemos hacer es seleccionar la parte de abajo de manera que se separen por la mitad total de cada una de las patas. Voy a seleccionar todos los bordes para hacer el Mark Seam y repetimos el procedimiento anterior. Ahora vamos con los ojos. Me he dado cuenta que no hice el join de los dos ojos. Vamos a aprovechar para hacerlo. Recuerden Control J y renombrarlo. También renombrar los dientes que me faltó. Y para el unwrap de los ojos, normalmente cuando se hace un V de una esfera, pues el punto central se comprime.
y eso no nos conviene ahora porque va a perder detalle justamente el centro del ojo. Y para mejorar eso, yo lo que haría sería dividir por este sector un poco para que quede este círculo mejor desplegado, y luego dividir pues la parte trasera. Vamos a desplegar, queda de esta manera, está muy bien. Y pasamos a los dientes. Los dientes es más sencillo, simplemente es un cono, así que valdría hacer una costura por la parte posterior a todos los dientes y desplegarlo. Personalmente les recomiendo que luego que terminen de modelar hagan el apply de todos los transforms. Recuerden que es con control A. Esto para evitar problemas al momento de crear las UV y que todas tengan la misma escala. Bien, actualmente lo que hicimos fue generar las UV de cada objeto independientemente, pero no es finalmente lo que queremos. Yo lo hago de esa forma porque me gusta verificar que se despliegue correctamente cada objeto, pero nuestro objetivo es tener las UV de todos los objetos en un mismo cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar todos los objetos, presionamos Tab para entrar al modo edición y vamos a desplegar nuevamente con la tecla U, un wrap, y aquí nos va a mostrar lo mejor que ha podido hacer Blender para posicionar cada una de esas UV. Y aunque ya están desplegadas, ahora nos toca quizás uno de los trabajos más tediosos, que es la de posicionar todas estas placas de UV de una forma que aprovechemos el espacio que tenemos. Aquí los puntos clave que deben tener en cuenta es tratar de no dejar muchos espacios en blanco y escalar proporcionalmente cada objeto para que no haya una diferencia de resolución, y escalar aquellos en donde ustedes desean que haya más detalle a la hora de pintar. Voy a desactivar esta opción para que se me active esta opción que nos permite seleccionar una placa de UV por completo, y con las herramientas de transformación de Blender, de rotar y escalar, lo que vamos a hacer a continuación es posicionar todas estas piezas de manera que aprovechen mejor el espacio. Voy a acelerar esta parte. El último paso que vamos a realizar es exportar este layout de UVs que hemos realizado, que nos va a servir más adelante. Hacemos clic en el menú de UV, exportar layout, lo guardamos allí en nuestra carpeta. El siguiente paso será preparar el modelo para exportarlo a Substance Painter. Todavía no domino mucho pintar en Blender, así que por eso lo haremos en Substance, así que vamos a ello. Bien, yo les voy a enseñar una de las formas que se puede preparar el modelo para llevarlo a Substance, que consiste en crear unos materiales de referencia. Les recomiendo guardar el modelo con otro nombre para que no queden esos materiales asignados. El Substance puede reconocer estos materiales y, digamos, dividirlo en capas, lo que nos va a permitir pintarlo de una forma más sencilla. Así que vamos a ir a materiales. En este caso voy a crear 5 materiales que van a corresponder a 5 colores base que vamos a utilizar, que va a ser el color naranja, el color verde, negro, blanco y un color rojo que utilizaremos para los ojos. Para asignar estos materiales simplemente debemos ir seleccionando cada objeto y buscándolo en nuestra biblioteca. En el caso de los orificios del ojo y la boca, para poder asignar un material distinto al naranja que ya tiene, debemos entrar en el modo edición. Con el selector de caras vamos a seleccionar las caras que nos interesan. Seleccionamos el color negro y hacemos clic acá en asignar. Es importante también renombrar estos materiales para que se nos sea más fácil reconocerlos en el Substance. Vamos a cambiarle el nombre. En este caso voy a usar los nombres de cada color. Ustedes cuando creen modelos seguramente van a ser dependiendo de la sección del personaje. Y ahora vamos a exportarlo en FBX. Vamos a colocarle para pintar. En las opciones de exportación solo necesitamos que se exporte la malla, Mesh, y no necesitamos que haga un cocinado de la animación. Todavía no tenemos nada de eso. Y hacemos clic en guardar. Ahora sí vamos a pasarnos a Substance Painter.
Ya en Substance Painter lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. En esta ventana nos va a pedir primero la malla que deseamos pintar. Luego tenemos varias configuraciones, pueden dejarla por defecto. Yo voy a trabajar con una resolución de 4096. Hacemos clic en OK y ya nos va a mostrar la interfase. El Substance Painter trabaja mucho con capas, hay que familiarizarse con eso. Y el trabajo que hicimos de asignar materiales, si se fijan en la parte superior, nos divide como que varias texturas dependiendo de los materiales que le hemos asignado. Eso nos va a ayudar bastante. Yo normalmente lo que hago es iniciar con un color base, borro la capa que viene por defecto y vamos a crear una nueva de relleno desde aquí. Y en las propiedades de ese material, porque cada capa va a corresponder a un material, vamos a colocar el base color en un verde. También podemos desde aquí modificar propiedades como el height, el normal, el roughness, el metallic y el color. Para esta capa base suelo dejar solo el color, el roughness y el metallic. Y desde el slider podrás configurar qué cantidad de roughness o de metallic quieres que tenga ese material. Bien, entonces vamos a repetir este procedimiento con los otros colores para crear todas las bases de color, guiándonos siempre del boceto que hicimos al inicio. Una vez que tengamos ya todos los colores base, vamos al siguiente paso. Con el Substance Painter la idea es ir creando capas y que podamos ir pintando con un pincel a nuestro gusto, pero sin duda alguna lo más interesante es el tema de las máscaras y los materiales inteligentes que vamos a ver más adelante. Lo van a poder encontrar en esta sección que se llama Shell. Allí hay una amplia variedad, ustedes también pueden descargar para utilizar el que deseen. Y para sacar el máximo provecho al Substance Painter tenemos que hacer un procedimiento llamado Bake Texture o cocinar texturas, en donde él nos va a generar cierta cantidad de mapas que van a hacer compatible el modelo con estos materiales inteligentes. Para hacerlo vamos a ir a esta sección que se llama Texture Settings. Ahí vamos a ir a la parte inferior, una opción que dice Bake Mesh Maps. Ahí nos va a salir un menú. Vamos a dejar todo seleccionado para que genere todos los mapas. Hacemos clic en OK y esperamos a que procese. Con este proceso culminado ya estaríamos habilitados para utilizar estos materiales inteligentes. Sin embargo, yo quiero empezar mostrándoles un poco cómo es pintar desde Substance y que seguramente si tienen una tableta van a poder sacarle más provecho. Bien, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la textura naranja y vamos a crear un nuevo layer desde aquí. Lo que nos va a permitir es poder pintar sobre ese color según el material que nosotros hayamos creado. Recuerden que cada capa va a ser un material, así que vamos a seleccionar que solo esté activado el color, modificamos el color de nuestra preferencia y vamos pintando. Aquí les voy a compartir un poco cómo sería pintar desde una tableta utilizando esta técnica. Bien, ahora vamos a una de las funciones especiales del Substance, que es el tema de las máscaras. Vamos a trabajar con una máscara inteligente. Vamos a crear una capa de relleno y le vamos a colocar el color negro para que puedan ver de qué se trata. Y desde esta opción nos da dos opciones. Podemos crear una máscara en blanco o una máscara en negro. Nos interesa la máscara en negro. Y desde el shelf vamos a poder buscar algunas de las máscaras inteligentes que ya vienen incluidas. Ahí pueden ver gran variedad. A mí me gusta esta de arañazos. Vamos a arrastrarla hasta la máscara negra que hemos creado.
nos va a desplegar un panel también de propiedades con una serie de parámetros. Cada uno tiene parámetros diferentes, donde vamos a poder ir probando la intensidad y los valores que requiere cada uno para aplicarse en la malla. Otra ventaja de trabajar con las capas es que podemos cambiar el color en cualquier momento de cualquiera de las capas. Vamos a ajustar este color a rojo. Vamos a agregar otra máscara inteligente, pero en este caso de suciedad. Creamos una capa de relleno de color negro. Desactivamos todo, dejamos solo color. Y vamos a buscar una de estas máscaras inteligentes, una que tenga una suciedad un poco más remarcada. La agregamos. Fíjense que esta suciedad se adapta a las cavidades de la calabaza. Vamos a explorar los distintos parámetros de configuración hasta que lleguemos a un resultado que nos agrade. Y finalmente, para terminar con la calabaza, quiero agregar un poco de degradado negro en los ojos y en la boca. Esto lo podemos hacer con una capa de pintura normal. Agregamos un pincel negro y vamos pintando. Otro detalle que podemos agregar es el height. Fíjense aquí en la iluminación que se ve plana. Eso lo podemos hacer desde la capa de los rayones. Activamos el height y con este slider pues vamos moviendo hacia arriba o hacia abajo. Fíjense aquí en la iluminación. Ahora vamos con el material verde. Vamos a repetir el procedimiento, que vamos a agregarle un poco de suciedad. Creamos una capa de relleno del color de nuestra preferencia. Agregamos una máscara negra y desde el shell agregamos las que nos parezca adecuada. Modificamos un poco sus parámetros. Quedaría lista. Con los ojos vamos a trabajar diferente, ya no vamos a hacerlo directamente en el visor de perspectiva, sino que vamos a hacerlo desde la UV para ser un poco más exactos. Entonces nosotros podemos pintar en ambos. Vamos a dirigirnos acá, nos acercamos un poco, ajustamos el pincel y podemos dibujar directamente el ojo. Con los dientes ya no vamos a hacer pintura, vamos a aprovechar uno de los materiales inteligentes que están en el shell. Hay uno de hueso que podríamos utilizar y cuando lo aplicamos vemos que tarda un poco en procesarlo y le agrega ya algunos detalles. Con las texturas listas, vamos entonces a exportarlas. Para ello vamos a Archivo, Exportar texturas. En este menú podemos seleccionar cuál de las texturas deseamos exportar. Y por el otro lado, el más importante sería el template o la plantilla. El Substance ya nos ofrece varias plantillas para Unity con HD Render Pipeline y el Universal Render Pipeline. Nosotros vamos a usarle el URP con Metallic, importante. También seleccionamos pues el directorio, el tamaño de la textura y hacemos clic en exportar. Esperamos que lo complete y ya con eso habremos completado el trabajo en Substance Painter. Ahora lo siguiente será combinar estas texturas. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, vamos a continuar con uno de los procesos de los que casi nadie habla, pero que es necesario para poder tener un buen rendimiento en nuestros juegos, y es el tema de combinar las texturas. Lo que sucede es que en Substance nos va a exportar un grupo de texturas dependiendo de todos los objetos que nosotros hayamos incluido y puede generar gran cantidad de archivos. En este caso genera 15 archivos. Nosotros lo que debemos hacer es combinar todas estas texturas para tener un archivo por cada canal. Lo vamos a hacer en Photoshop, pueden hacerlo en cualquier otro programa que ustedes dominen. Básicamente la idea es partir del layout V que exportamos desde Blender, este archivo en PNG. Vamos a abrir el documento y vamos a agregar todas las texturas de manera que se creen diferentes capas. A continuación lo que haremos es seleccionar todas esas placas de UV en donde ya nosotros tenemos definido dónde irá cada color y vamos a borrar la información que no nos interese. Para entender mejor este proceso vamos a hacer primero los dientes, que son estas placas que están acá.
vamos a seleccionarla con cualquier herramienta de selección. En este caso nos sirve la herramienta de lazo lineal. La seleccionamos, hacemos clic derecho para seleccionar el inverso, es decir, para que seleccione todo aquello menos las placas de los dientes. Estas capas por defecto no son editables, debemos rasterizarlas. Vamos a seleccionarlas todas y las rasterizamos. Y ahora sí vamos a ir seleccionando cada una de las capas que corresponden al color blanco y vamos a ir eliminando. Este proceso vamos a repetirlo con cada uno de los colores. Seleccionamos la placa que corresponde a ese color y luego seleccionamos el inverso y vamos borrando la información que no nos interesa. Aquí voy a seleccionar y borrar rápidamente. Y una vez que ya las tenemos todas limpias, digamos, lo que vamos a hacer es activar las capas de cada canal. Por ejemplo, vamos a empezar con el albedo, que sería el color base. Activamos todas las capas de color base y vamos a exportarla. En Photoshop hay una opción que se llama exportar para web, que es un método que permite disminuir bastante el tamaño de las imágenes en JPG o PNG. Para activarlo deben presionar Ctrl Shift Alt S y esto nos va a permitir exportar un JPG o un PNG con un peso bastante reducido. En el caso del albedo, del color base, nos conviene en JPG porque no tenemos ninguna información de alfa que almacenar. En el caso del metallic, este sí tiene información de alfa, así que vamos a activar todas las capas de metallic y la vamos a exportar en PNG. En el caso normal, yo lo que suelo hacer es colocar en el fondo un color similar para que rellene todos los espacios y finalmente exportarlo como JPG. Bien, este proceso puede que sea tedioso, pero nos va a ayudar bastante para el tema de optimización en nuestro juego, para reducir el peso. Aquí estamos transformando 15 imágenes que son alrededor de 15 megas a 3 imágenes que pesan alrededor de 2.1 megas. Ahora vamos a hacer el rigging de nuestro personaje, que consiste en agregar huesos que van a estar relacionados a la malla y nos van a permitir moverlo para la animación. Presionamos Shift A, Armature, entramos en el modo ortográfico Wireframe. Este será nuestro hueso principal, debemos posicionarlo a la altura de la pelvis. Un punto muy importante cuando vayan a riggear es que cada vez que agreguemos un hueso debemos colocarle un nombre adecuado. Vamos a renombrar este como cabeza. Cambiamos la vista y ahora vamos a seleccionar el origen de donde queremos que salga otro hueso. Lo vamos a hacer mediante una extrusión presionando la tecla E. Lo posicionamos más o menos donde queremos que vaya y vamos a renombrarlo. Nosotros vamos a utilizar una herramienta del Armature que trae Blender, que es el Mirror, que permite duplicar hacia un lado los huesos que ya se hayan creado. Y para poder hacerlo es muy importante que le coloquemos una nomenclatura especial en donde vamos a colocar el nombre del hueso, punto, la letra L en caso que sea left y la letra R en caso que sea right. Así que a este vamos a colocarle delantera left. Vamos a crear ahora la trasera. Vamos a hacer igual, seleccionamos el origen, presionamos la tecla E para extruir y a este le vamos a colocar trasera .L. Hacemos un ajuste en la posición y a partir de aquí lo que vamos a hacer es extruir según la forma de la pierna. Él automáticamente va a crear nombres a partir del que colocamos en el origen. Una vez que creamos las dos piernas, vamos entonces a hacer el mirror. Para ello seleccionamos todos los huesos de las piernas que hemos creado y nos vamos a ir a la opción en Edit Mode, Armature, Symmetrize, y esto lo que hará será reflejar las dos piernas que hemos hecho al otro lado, es decir, a right. Ahora vamos a agregar otro hueso para lo que sería el tallo. Le voy a dejar el nombre de cabeza 1 y vamos a crear otro hueso que vamos a utilizar para que mueva un poco la boca. Lo podemos sacar directamente del hueso base. Le vamos a colocar boca. Estos serían todos los huesos que vamos a utilizar.
Quiero hacer una separación en la malla inferior donde están las patas, ya que estuve pensando que quiero hacer una animación en Unity cuando le disparas a la calabaza que salga rebotando, así que necesito que esta parte esté separada. Es bien sencillo, vamos a entrar a Edit Mode, seleccionamos esta cara, Control más para que se seleccione toda esa malla y vamos al menú de Mesh, Separate, Selection. Eso nos va a crear un nuevo objeto, vamos a renombrarlo como inferior. Lo siguiente será relacionar la malla con ese armature que hemos creado. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en nuestro caso tenemos varios objetos que son distintas mallas, pero también hay casos en que solo tenemos una malla que es nuestro personaje completo. En ambos casos debemos relacionar las mallas con nuestro armature. ¿Cómo vamos a hacerlo? Seleccionamos primero la malla, en este caso la cabeza, y con Shift vamos a hacer clic en el armature, presionamos Control P, el menú de Set Parent To, y seleccionamos la opción con With Automatic Weights o con pesos automáticos. Esto ya relacionaría la malla con el armature y vamos a repetir ese procedimiento con los demás objetos. Seleccionamos la malla, Shift, el armature, Control P, With Automatic Weights, y así vamos a hacer con los siguientes. Podemos revisar cómo ha quedado esta vinculación de los huesos seleccionando el armature, ingresando al Pose Mode o modo pose y moviendo alguno. Efectivamente Blender hace el mejor trabajo que puede, sin embargo tenemos que hacer una revisión exhaustiva de la influencia que están teniendo esos huesos en las mallas. Blender nos ofrece un modo que se llama Weight Paint, que nos permite pintar para decidir cuál es la influencia que va a tener cada hueso en la malla, donde el color azul es que no tiene ninguna influencia y el color rojo es que tiene una influencia total. Yo quiero compartirles una técnica que utilizo para modelos simples como este, un poco diferente. No vamos a pintar, vamos a hacer la prueba con los ojos para que vean fácilmente a qué me refiero. Vamos a entrar al Edit Mode y vamos a seleccionar todas las caras. Y según la configuración del pincel que hayamos establecido, acá en la parte superior, donde 0 es azul y 1 es igual a rojo, podemos aplicar directamente el Weight a las caras que hemos seleccionado. Desde el menú de Weight, Set Weights, y ya nos pasaría a rojo. Pero todavía nos queda una incertidumbre. ¿A qué hueso está haciendo referencia esta selección? Debemos entrar al panel de Vertex para verificar si el hueso es el que nos interesa. Por eso es importante ponerle un nombre claro. Fíjense que actualmente la boca está influyendo en los ojos y eso no nos interesa. Así que vamos a quitarle esa influencia colocando el pincel en 0. Y desde el menú de Weight hacemos clic en la opción de Set Weight. También tiene un shortcut. Puedes presionar Shift K. Entonces la lógica sería la siguiente. Vamos a ir haciendo una revisión de todos los huesos, para que todos aquellos que tengan algún color que no sea azul, establecerle el peso en 0. Y finalmente el hueso que sí nos interesa, establecerle el peso en 1. Vamos a repetir el procedimiento con la cabeza. Verificamos que los demás huesos no estén influyendo y solo aplicamos al hueso que se llama cabeza. Y en el caso de la boca, podemos entrar al Edit Mode para seleccionar las caras que queremos mover de la parte de la boca y aplicarles un peso relacionado al hueso que llamamos boca. De esta forma se podrá mover sutilmente. De igual forma vamos a hacer con la parte superior y con la parte inferior. Y en el caso de las patas, Blender ha hecho un buen trabajo. He revisado y se han pintado bien los pesos, así que vamos a dejarlos como están. Para verificar que todo está funcionando correctamente, vamos a agregar una pantalla. Entramos al modo Wireframe, seleccionamos los huesos y pasamos al modo Pose. Aquí podemos hacer una revisión rápida de todos los huesos. Bien, ahora vamos a solucionar uno de los problemas comunes que tenemos al animar, y es que en algunas ocasiones tenemos unos huesos que no están relacionados entre sí y al moverlos pues no siguen el movimiento. Como en este caso la cabeza, si nosotros la movemos hacia arriba vemos que los demás huesos no lo siguen. Eso lo vamos a solucionar fácilmente de la siguiente manera.
Vamos a seleccionar el hueso al que deseamos relacionar y luego el siguiente hueso al que deseamos anexarlo. Entramos al Edit Mode, en el menú de Armature, Parent, Make y Keep Offset para que se mantenga en la misma distancia que está actualmente. De esta forma, cuando movamos el hueso de la cabeza, pues se va a mover de igual forma el hueso de la boca. Vamos a hacerlo también con las patas. Seleccionaríamos el último hueso de las patas y lo vamos a relacionar con el hueso de la cabeza. Recuerden que es seleccionar primero el hueso al que deseamos relacionar, luego el hueso que va a controlar el movimiento. Entramos en Edit Mode, el menú de Armature, Parent, Make, Keep Offset. Vamos a repetir este procedimiento con las otras patas. Podemos revisar que todo esté correcto desde el Pose Mode y ahora vemos que se mueve correctamente. Y ahora vamos a atender otra de las necesidades en el tema de animación que se refiere a los ayudantes de movimiento. Para entender esto, imaginen que queremos hacer el ciclo en donde la calabaza camina y en este caso yo tendría que mover las piernas hueso por hueso, como en este caso, lo que consumiría demasiado tiempo. Y para eso existen lo que son los ayudantes de animación o los IK Solvers, que básicamente es un hueso adicional que nos ayuda a mover por completo una cadena de huesos. Vamos a aprender a crearlos. Bien, vamos al Edit Mode, vamos a crear un nuevo hueso con el Extrude, presionando la tecla E. Vamos a tratar de crearlo a ras de piso. Esto nos servirá para mover toda esa pierna. El primer paso es desvincularlo. Presionamos Alt P, Clear Parent, esto para desconectarlo y podamos moverlo libremente. Luego pasamos al modo pose, seleccionamos nuestro hueso de IK y con Shift seleccionamos el hueso inicial que va a influenciar. Con ambos seleccionados presionamos Shift y nos aparece el menú para seleccionar el hueso activo. Pero aquí tenemos un problema y es que si movemos nuestro controlador se va a mover todo el personaje porque está influenciando en todos los huesos. Entonces, para controlar esto vamos a seleccionar el hueso al que le hicimos la relación y en el panel de Constraints podemos modificar la longitud de la cadena. En este caso es 4 y ahora sí el controlador solo está influenciando la pata. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo para crear los ciclos de caminar, etcétera. Y vamos a repetir el mismo procedimiento pero con cada una de las patas. Una vez que está listo, probamos que se muevan correctamente y ya nuestro personaje estaría oficialmente listo para animar. Ahora llegamos a la parte de la animación. Tengo la idea de crear dos animaciones. Una que sería la aparición, en donde cae la calabaza, le salen las patas y se levanta. El ciclo de caminar. Y la animación de muerte no la vamos a hacer en Blender porque vamos a utilizar las físicas de Unity. Y vamos a empezar. Para animar vamos a trasladarnos a la pestaña de animación. Aquí nos va a mostrar dos pestañas con el Pose Mode y abajo la línea de tiempo, el Timeline. Yo voy a utilizar solamente una ventana de Pose, que voy a eliminar esta. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Básicamente vamos a ir moviendo los huesos y guardando su posición en cada uno de estos fotogramas de la parte de abajo. Lo que yo suelo hacer siempre al iniciar es seleccionar todos los huesos y crear un keyframe base. Hacemos clic derecho, Insert Keyframe, o también desde el modo pose podemos hacer clic derecho, Insert Keyframe. Nos va a preguntar de qué queremos insertar ese fotograma. Puede ser que sea de la locación, la posición, rotación y muchos más. Normalmente nosotros vamos a utilizar de posición, rotación, escala. Eso nos va a agregar un fotograma por cada uno de los huesos en esta pose. ¿Y para qué hacemos esto? Esto nos sirve para más adelante, si la animación se hace muy compleja, podemos copiar todos estos fotogramas y devolver a la pose inicial a nuestro personaje en algún corte. Vamos a iniciar con la primera animación, que sería la de aparición. Repetimos el procedimiento de agregar fotogramas de locación, rotación y escala, pero esta vez en el segundo fotograma.
porque recuerden que el primero será como nuestro respaldo. Siempre que voy a animar, lo que suelo hacer es crear el primer estado de la animación y el último. De manera que siempre voy a trabajar en la mitad del lapso para hacer el movimiento. El segundo estado de la aparición es cuando la calabaza cae en el piso y aparecen sus patas. Para poder hacer esto debemos activar el modo grabación en la parte inferior, este pequeño botón. Eso lo que nos va a decir es que todos los cambios que hagamos van a crear fotogramas automáticamente. Yo lo que haría sería pasar al modo ortográfico y mover el hueso de la calabaza, que ya sabemos que influye en los demás, colocarlos al ras del piso. Y luego desde una vista inferior estirar las patas al máximo. Podemos hacerlo fácilmente con la ayuda de los controladores. Este es el resultado. Ahora podemos ir agregando detalles de cómo se flexionan las hojas. Ya tendríamos nuestro estado, ya puede ir viéndose cómo está animado. Aquí vamos a agregar nuevamente todos los keyframes de todos los huesos para que no tengamos ningún tipo de problema. Y ahora nos hace falta hacer la parte donde saca las patas. Para eso vamos a copiar todos estos fotogramas. Simplemente aquí podemos arrastrar y seleccionar. Le damos copiar. Posicionamos en el fotograma 50 y los pegamos. En este fotograma seleccionamos todos los huesos de las patas. Lo que hacemos es escalarlos hasta que no sean visibles. Vamos a tomar todos los fotogramas y vamos a ubicarnos en el fotograma número 2, que es donde colocamos nuestra pose inicial. Y si queremos ahorrar un poco de tiempo, lo que podemos hacer es eliminar estos fotogramas. Vamos a copiar los que ya teníamos hecho con las piernas reducidas. Los copiamos y los pegamos en la pose inicial. En esta primera pose nos interesa que la calabaza caiga. Entonces lo que podemos hacer es subirla un poco. Vamos a movernos al fotograma 7. Y agregamos claves de todo. En la pose inicial lo que vamos a hacer es escalar la calabaza para que dé esa sensación de que está apareciendo. Y ahora lo que debemos ir modificando es la velocidad de reproducción. Podemos ir verificándola y simplemente seleccionando los fotogramas y arrastrándolos podemos ir aumentando esa velocidad de reproducción. Voy a hacer un pequeño ajuste aquí en las ventanas para trabajar un poco más cómodo. Otra cosa que podemos hacer es añadirle un efecto de rebote cuando la calabaza cae. Aquí simplemente sería tomar todos los huesos y subirlo un poco y crear otro fotograma colocándolo al ras del suelo. El hueso principal, si lo escalamos, también puede dar un efecto de rebote. Son detalles que se pueden ir agregando. Y otro tema interesante es el de suavizar las salidas o las entradas, ¿no? Puedes seleccionar un fotograma, ir al menú de Easing y puedes seleccionar el suavizar la salida o suavizar la entrada. Eso le va a ir agregando fluidez a la animación. Vamos a agregarle un detalle de impacto al tallo cuando cae. Y luego vamos a ir ajustando la distancia de los fotogramas hasta que logremos una velocidad aceptable. Y ahora para el tema de levantarse, yo lo que haría sería ajustar un poco la altura de las patas, de manera que se sienta que está levantando primero unas patas, se levanta hacia un lado y luego levanta las otras. Entonces voy a ir agregando fotogramas hasta lograr este efecto. Ya en este punto debemos estar tomando nota de qué fotograma hasta qué fotograma son nuestras animaciones para luego trabajarlo en Unity. En este caso es del 2 al 55. Yo lo que haría es que en el fotograma 56 haría un keyframe de todos los huesos. Esto les digo para que no traiga movimientos extraños para el siguiente bloque de animaciones que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el ciclo de caminar o de correr.
En este punto yo les recomiendo que siempre busquen una referencia. En este caso es una criatura que tiene 4 patas. Podríamos buscar algo similar. Quiero mostrarles en este ejemplo algo importante que quiero que se lleven. No lo vamos a hacer exactamente igual, pero lo que quiero que entiendan es que en un ciclo de caminar de algún cuadrúpedo tenemos siempre un patrón similar, que en este caso sería que cuando una pata delantera está en el piso, la otra está en el aire. Y cuando esa misma pata está en el piso, su contraria en la trasera está en el piso. Cuando la de atrás está levantada, la contraria de la parte frontal está levantada también. O sea, un poco esa es la idea que quiero que tengan en mente para cuando vamos a hacer la animación. En esta animación los protagonistas van a ser los IK Solvers, los controladores, que nos van a ayudar pues a movernos más fácilmente. Y vamos a ir entonces colocando nuestra pose inicial del ciclo. Posicionamos todas nuestras patas, siempre más o menos con la lógica que habíamos visto. Coloqué el fotograma inicial de este ciclo de caminar en el fotograma 60 para que se nos sea más sencillo. Sabemos que los ciclos siempre inician y terminan exactamente igual, así que en el fotograma 80 vamos a colocar una copia. Vamos a trabajar con estos 20 fotogramas. Puedes hacerlo más extenso si deseas para agregar más detalle y luego en Unity aumentar la velocidad, pero queda a tu criterio. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en la mitad de estos 20 fotogramas y nos vamos a hacer la pregunta seleccionando uno de los IK Solvers: ¿cuál sería el recorrido de esta pata para poder llegar a esa posición nuevamente? Nos imaginamos un poco ese recorrido y vamos a dejar la pata en la mitad. Hacemos los ajustes de rotación o de posición. Y ahora nuevamente, fíjense que nos quedan 2 mitades, pues debemos dividirlas otra vez a la mitad y volver a colocar la pata en la posición en donde estaría en ese recorrido. Entonces fíjense que es un proceso de ir dividiendo mitad, luego mitad, y ir posicionando en donde queremos que vaya cada uno de los elementos. Voy a repetir este procedimiento y ya veremos cómo queda. Bien, por último, en un ciclo de caminar o de movimiento en general, el cuerpo o el torso del personaje nunca se queda inmóvil, así que siempre hay que agregarle un pequeño movimiento. Lo haremos siempre en la mitad total del ciclo, en donde vamos a hacer que suba o que baje. En este caso voy a hacer que baje y agregarle algunos detalles para que se mueva el tallo y la boca. Bien, ya tenemos lista nuestra animación, así que ahora ¿cómo la exportamos? Porque ya estamos listos para pasar a Unity. Entonces lo primero sería desactivar el modo grabación para no dañar nada, y luego vamos a acortar un poco el tiempo de la grabación. Vamos a colocarlo en 80 porque son los fotogramas que estamos utilizando. Y para exportarlo vamos a ir a File, Export, FBX. ¿Y qué es lo que nos interesa aquí configurar? Bueno, debemos tener activado lo que es el Armature, el Mesh, aplicar los Transform, activar esta casilla y activar la casilla de Bake Animation. Esa sería la configuración simple que necesitamos. Asignamos nuestro nombre y ese sería el FBX que vamos a trabajar en Unity. Así que vamos a ello. Finalmente llegamos a Unity. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse al canal. También he abierto un Patreon para quien desea apoyar. Ahí subo los archivos que uso en los videos. El primer paso que haremos en Unity será cambiar el render pipeline. Recuerden que exportamos los materiales desde Substance con el URP, el Universal Render Pipeline. Y debemos pues cambiar nuestro proyecto en 3D para poder utilizarlo. Eso lo vamos a hacer desde Windows Package Manager. Desde la sección del registro de Unity vamos a buscar el paquete Universal RP, que es Universal Render Pipeline. Lo instalamos y para poder utilizarlo debemos crear un asset
Vamos a crear una carpeta que se llame URP. Hacemos clic derecho, Create, Rendering, Universal Render Pipeline, Pipeline Asset Forward Rendering. Esto va a crear un archivo. Vamos a renombrarlo como Pipeline Asset. De estos archivos puedes personalizar varios aspectos gráficos del renderizado. Y para poder aplicarlo debemos ir a las propiedades gráficas del proyecto. Desde Edición, Project Settings. En la sección de Graphics hay una casilla donde debemos agregar este asset que hemos creado. Ya con esto estaríamos habilitados para utilizar los materiales del URP. Ahora vamos a importar nuestro modelo, primero creando una carpeta para guardar los modelos. Arrastramos nuestro FBX y desde este botón podemos ver todo lo que contiene. Ahí está la malla, ahí están las animaciones, el armature. ¿Qué es lo que debemos configurar? Vamos a seleccionarlo y desde el inspector, en el tab de modelo, vamos a desactivar la importación de cámaras, la de luces. Vamos a comprimir un poco la malla, vamos a colocarla en medium. Eso sería todo. En el tab de rig lo dejamos como está, que sea generic. Y en el tab de animation es donde nosotros debemos separar esa animación, porque por defecto vienen todos los fotogramas juntos. Voy a expandir aquí para que puedan ver mejor. Entonces el primer clip de animación sería el de aparición. Ya sabemos que va del fotograma 2 al 55. Ponemos el nombre, appear, presionamos enter para que se guarde el nombre. Y en este símbolo además agregamos otro clip. En este caso va a ser el ciclo de correr, que va del fotograma 60 al 80. En este caso, como es una animación cíclica, hay que activar el modo loop time de manera que Unity sepa que se va a repetir una y otra vez esa animación. Hacemos clic en aplicar. Ahora vamos con los materiales. En primer lugar, una carpeta para guardar las texturas. Vamos a importar las texturas que hemos creado. Están a 2048, podemos dejarlas así por ahora. Creamos una carpeta para los materiales y vamos a hacer clic derecho, Create Material. Vamos a ponerle calabaza. Este material va a traer el shader por defecto del Universal Render Pipeline. Podemos utilizarlo. Vamos a chequear que el Workflow Mode esté en Metallic, que específicamente ese fue el que usamos en el Substance Painter. Y aquí nos queda simplemente agregar las texturas a los canales, ¿no? El albedo, que va a ir en el Base Color, el Metallic, que va a ir en Metallic, y el de Normal, que va a ir en el Normal. Sin embargo, nos faltó transformar el Normal Map, porque cuando se importa un Normal Map hay que indicarle a Unity que efectivamente es de ese tipo. Y ahora sí tendríamos nuestro material listo. Vamos a arrastrar nuestro modelo a la escena para probar los materiales. Aquí simplemente hay que ir asignándolo a cada uno de los objetos. Así se vería nuestro personaje. Todavía se puede mejorar el aspecto gráfico. Por ahora vamos a dejarlo así. Ahora vamos a agregar un componente llamado Animator. Vamos a buscarlo aquí como Animator. Este componente se encarga de gestionar las animaciones. Necesito controlador. Vamos a crearlo. Primero una carpeta. Luego le damos en Create, Animator Controller. Colocamos calabaza Controller. Volvemos al componente y asignamos el controlador. Y ahora debemos desplegar la ventana de Animator. La vamos a conseguir en Window, Animation, Animator. Nos va a desplegar esta sección en donde debemos agregar nuestras animaciones. Las vamos a encontrar en el modelo, los expandimos. Ahí vamos a tener dos archivos de las animaciones, simplemente las arrastramos. Y por defecto me colocó la de correr. Me interesa colocar la de aparición, así que hacemos clic derecho, establecer como el estado por defecto. Vamos a hacer una transición a correr. Hacemos clic derecho en Appear, transición. Y hacemos clic nuevamente en correr. Con esto ya tendríamos listo el Animator. Vamos a agregar dos componentes más. El primero sería un Rigid Body, que es el que le permite interactuar con físicas. Y el segundo sería un Collider. Vamos a utilizar un Box Collider. Si hacemos clic en editar, podemos ajustar a la forma. Me interesa que sea a la cabeza. Estos colliders tienen la posibilidad de aceptar un material especial que se llama Physics Material, que le da algunas propiedades más. Vamos a crearlo en la carpeta materiales, clic derecho Create Physics Material.
Y en el inspector vamos a poder configurar ciertos parámetros. Nos interesa el de bounciness, que es como para rebotar. Vamos a ponerle un valor de 0.6. Luego volvemos al componente y asignamos este material. Voy a crear un plano en 3D simple para que lo utilicemos como piso. Le voy a agregar un material de ejemplo. Esto nos va a servir para que rebote allí la calabaza. Y antes de continuar, vamos a volver al componente de Rigid Body para desactivar el uso de la gravedad y configurar la detección de colisiones en continua. Creamos una carpeta para los scripts. Clic derecho, Create C-Chart Script. Vamos a colocarle calabaza y vamos a nuestro editor. En primer lugar vamos a crear una serie de variables que vamos a necesitar. Primero los componentes que hemos agregado, el Rigid Body, y luego el Animator. Luego un booleano que nos va a servir para saber el estado en que se encuentra la calabaza. Para el movimiento un float que va a manejar el tema de la velocidad. Y cuando hagamos clic sobre la calabaza quiero eliminar el objeto de las patas, así que vamos a crear una variable de GameObject. Empezamos con la función de start. Aquí vamos a obtener los componentes. Directamente el Rigid Body y el Animator podemos obtenerlo fácilmente con el getComponent. Y vamos a establecer el estado inicial, que va a ser que no está en ataque. Luego vamos a crear una función pública para iniciar el ataque, que simplemente va a cambiar el estado a verdadero. En el método update vamos a hacer que se mueva. Esto vamos a hacer primero un condicional para saber si está el estado en ataque. Vamos a hacer un transform translate con un vector 3 forward por la velocidad por el time delta time. Y también vamos a agregar un condicional para que cuando llegue a cierta posición en Z, que va a ser 40, destruya el objeto. Luego, para detectar que al hacer clic sobre la calabaza podamos destruirla, vamos a hacer varias cosas. Primero cambiamos el estado, el ataque a falso para que deje de moverse. Luego vamos a desactivar el Animator para que ya no haya ninguna animación. Accedemos al Animator, lo colocamos en false. Luego vamos a ocultar las patas, simplemente desactivando el objeto. Vamos a activar el uso de la gravedad, accediendo al Rigid Body con Use Gravity, lo pasamos a verdadero. Y ahora vamos a agregar algunas fuerzas aleatorias para que salga disparada. Esto lo podemos hacer desde el Rigid Body con Add Force. Esto acepta un Vertex 3. Y tenemos que asignar el modo de fuerza, que va a ser impulso. Para que sea aleatorio vamos a cambiar los valores del Vector 3 a un Random Range. Ahí pueden colocar los valores que deseen. Vamos a copiar el Add Force y vamos a cambiarlo por Add Torque, que lo que hace es girar la calabaza. Podemos también cambiar los valores del Vector 3. Y finalmente vamos a destruir el objeto, ¿no? Vamos a agregarle un tiempo. Esto se hace al final. Podemos colocar un float para indicarle cuántos segundos van a transcurrir para ser destruido. Volviendo al editor, vamos a agregar el script al objeto calabaza y vamos a asignarle 20 de velocidad. Y vamos a buscar el objeto de las patas y agregarlo en esta casilla. Solo nos queda un paso, y es que tenemos que decirle cómo cambiar de estado a ataque a la calabaza, y eso lo vamos a hacer mediante eventos. Las animaciones en Unity permiten agregar eventos en donde podemos colocar el nombre de la función, en nuestro caso es iniciar ataque, y agregarlo en forma de evento en alguno de los fotogramas. Vamos a colocarlo al final de la aparición y él va a llamar ese método en el script que hemos agregado. Ahora sí vamos a probar. Espero que les haya gustado mucho este video. Ha sido bastante trabajo. Pueden dejar en sus comentarios qué les pareció. Si desean que hable de algún otro tema, recuerden suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo. Recuerden también que tengo el Patreon, donde pueden descargar los archivos utilizados en este video. Y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.